software que estoy usando acá se llama Graph, que me va a permitir interpretar justamente esto, ¿no? En este software, la función que se ingresa es de esta forma, ¿no? Dice, la función está referida a una variable dependiente y en función de x, ¿no? Simplemente acá cambiamos los parámetros. Obviamente acá y va a ser mi variable dependiente, en este caso la posición, y la variable independiente va a ser acá el tiempo, ¿no? Acá x, ¿no? Simplemente cambiar los valores. Acá yo voy a ingresar la ecuación menos 8p más 6, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, no? Desde 0 hasta, lo voy a analizar hasta los 5 segundos, ¿no? Hasta los 5 segundos. Ahí tenés justamente la ecuación, ¿no? La ecuación justamente, o la gráfica, ¿eh? La gráfica justamente, ¿no? ¿Sí? Entonces justamente ustedes pueden ver la gráfica justamente de la posición, ¿no? La posición para cualquier instante de tiempo t, ¿no? Ustedes pueden ver justamente aquí, ¿no? Que cuando el tiempo es 0, obviamente la partícula se encuentra en una posición aquí, ¿no? En una posición de 6 metros a la derecha del origen, ¿no? Es un valor positivo 6. ¿Y qué va a suceder cuando se incrementa? A medida que se va incrementando el tiempo, observen, ¿no? Cómo cambia la posición, ¿no? De la partícula. Por ejemplo, acá, cuando el tiempo es de un segundo, observen, ¿no? ¿Dónde se encuentra la partícula? Entonces acá se encuentra en el origen, ¿no? En el origen. Cuando el tiempo es de 2 segundos, observen, cuando el tiempo es de 2 segundos, justamente se encuentra, ¿no? Justamente en la posición de menos 2, o sea, 2 metros a la izquierda del origen, ¿no? Menos 2, ¿sí? Eso justamente esto nos ayuda a interpretar el movimiento de la partícula. Observen, entonces, ¿cómo está moviendo la partícula? Cuando el tiempo transcurre, la partícula se va moviendo hacia dónde. Observen, va cambiando su posición desde 6, de 0 segundos hasta los menos 2 metros en el tiempo de observen, ¿no? Y justamente de aquí empieza a cambiar su movimiento. Ahora, su movimiento va a ser ahora en dirección hacia la derecha, ¿no? Desde menos 2 ya cambia su posición. Ahora, en el segundo, se encuentra nuevamente en el origen y así podemos analizar, ¿no? En cada instante de tiempo. Entonces, esta es la ecuación, justamente, o la gráfica que me ayuda a interpretar justamente el movimiento de la partícula. Entonces, y como les había indicado, nosotros podemos ver, ¿no? Ciertos parámetros geométricos del movimiento de la partícula. En este caso, yo puedo ver la posición y puedo ver la velocidad. Entonces, si yo tengo la posición, yo puedo determinar la velocidad, ¿no? Y la velocidad, ¿qué es igual? La velocidad es justamente la derivada de la posición, ¿no? La derivada de la posición. Entonces, ya bueno, vamos a escribir las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones clásicas, que ya debemos de tenerlas ya en nuestro disco, ¿no? La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. La aceleración, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Nuestra ecuación de soporte, que es la aceleración por la derivada de la posición es igual a la derivada de la velocidad por la derivada de la velocidad, ¿no? Bueno, entonces acá ya tenemos escrita la ecuación de la posición, podemos ver la velocidad, ¿no? Entonces va a ser entonces la derivada, ¿no? Es la derivada. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, al derivar justamente de la ecuación de la posición, tenemos justamente la velocidad. Entonces ya tenemos acá la ecuación de la velocidad. Como ustedes pueden ver acá, es una ecuación justamente de una recta, pues, ¿no? Es lineal, es una función lineal. Entonces, la ecuación de la posición es una función cuadrática, la función de la posición es lineal, y si volvemos a derivar justamente, derivamos justamente la velocidad, tenemos la aceleración, ¿no? Y la aceleración, como podemos ver, es constante. Es constante, ¿no? Bueno, entonces, ahí ustedes pueden observar, ¿no? Justamente la aceleración aquí, si derivo la ecuación de la velocidad, tengo la aceleración que ya es un valor constante, ¿no? Justamente pueden ver, ¿no? Es constante. Entonces, es lo que
en la práctica. Bueno, ahorita he revisado vuestros trabajos, está interesante, han investigado, digo, han indagado lo que es justamente el tema de la sobreaceleración, ¿no? Que es muy perjudicial justamente en las máquinas. Si yo encuentro que la aceleración es variable, entonces puedo determinar justamente que existe este tirón o jalón, ¿no? Debido justamente a las sobreaceleraciones, ¿no? Pues lo que necesitamos siempre es mantener justamente aceleraciones constantes, ¿no? Entonces, si ustedes tienen aceleraciones constantes, lo que van a tener para determinar la posición es describir una ecuación justamente de esta forma, ¿no? Una ecuación cuadrática, ¿no? Y obviamente para la velocidad, justamente va a ser una función lineal, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay sobreaceleraciones? Por ejemplo, en un vehículo, ustedes están yendo a una marcha o a una aceleración constante, ¿no? Pero ¿qué sucede si ustedes cambian de, justamente, hay justamente cambios de la aceleración, ¿no? Lo que va a hacer el carro es, justamente, hacer o producir unos golpeteos, ¿no? Ustedes pisan el acelerador bruscamente, entonces ahí lo que ustedes va a producir justamente una sobreaceleración. Y obviamente, pues los vehículos no pueden marchar de esa forma. Entonces ahí estaríamos dañando todos los elementos mecánicos justamente de un automóvil, ¿no? Entonces lo que justamente son justamente fenómenos físicos que dañan justamente en este caso los elementos mecánicos, ¿no? También pueden ver la sobreaceleración cuando justamente cuando ustedes están en un ascensor, ¿no? En un instante de tiempo pequeñísimo, justamente al empezar el movimiento del ascensor, ahí también se produce una sobreaceleración, ¿no? Una sobreaceleración. ¿Por qué? Porque justamente los cables, ¿no? Justamente que soportan el ascensor o la cabina, entonces eh, también están sometidos a sobreaceleración, ¿no? Justamente hay un pequeño tirón, ¿no? Justamente que ustedes lo perciben, ¿no? Entonces hay que evitar siempre la sobreaceleración. Entonces, esta es la gráfica, ¿no? Que se describe tanto para la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, acá, ¿cómo lo escribimos? A ver qué sucede acá. ¿Cuándo la velocidad es cero? Acá es más fácil de interpretar, ¿no? Entonces, pueden observar aquí, ¿no? ¿Cuándo la velocidad es cero? Pero esto acá, ¿no? Acá la ecuación de la velocidad es esta, ¿no? La de color rojo. Sí, la de color rojo. Y ustedes pueden observar aquí que la velocidad es cero ahí, ¿no? ¿Sí? Aquí en este tiempo, en este instante de tiempo. En el tiempo, cuando es 2 segundos, la velocidad se hace cero, ¿no? Entonces, estas gráficas me ayudan a interpretar de mejor forma justamente el movimiento de la partícula. Ahora, lo que me interesa acá es analizar adecuadamente qué está sucediendo con la partícula, si tiene movimiento acelerado o decelerado, ¿no? ¿Cuándo tiene movimiento acelerado? A ver, entonces, para justamente analizar esto, simplemente toma en cuenta estos parámetros, ¿no? Considero simplemente la velocidad y la aceleración. Acá voy a ocultar la gráfica de la posición. ¿Ya? Entonces aquí tengo justamente la aceleración y la velocidad, ¿no? La velocidad. Listo, entonces pueden ver, ahora sí, la velocidad es una recta, la gráfica es una recta y de la aceleración es constante. Entonces acá yo puedo decir, ¿no? ¿Qué sucede? A ver, observen, a ver, desde el tiempo, o en el intervalo de tiempo, desde 0 a 2 segundos, yo puedo analizar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en este intervalo? Desde aquí, ¿no? Desde 0, aquí están los 2 segundos, ¿no? Este es el tiempo, ¿no? La gráfica del tiempo, y esta es la gráfica, disculpen, es la gráfica de velocidad-tiempo, ¿no? En el eje de las abscisas está el tiempo y en el eje de las ordenadas la velocidad, ¿no? ¿Qué sucede en ese intervalo? De 0 a 2 segundos, observen. La velocidad tiene valores negativos, ¿no? Tiene valores negativos la velocidad. ¿Y qué sucede con la aceleración? La aceleración en todo instante de tiempo tiene valor positivo. Entonces aquí, entonces acá, ¿qué está pasando? En este intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos, de 0 a 2 segundos, ¿no? De 0 a 2 segundos, la partícula tiene un movimiento, ¿no? Decelerado, ¿no? Decelerado. Un movimiento decelerado. Movimiento decelerado, ¿no? Decelerado. Perfecto. Pero acá, ¿por qué? Porque tienen signos opuestos. Pues la aceleración tiene un signo positivo en su magnitud y la velocidad de 0 a 2 segundos negativo, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el intervalo? ¿Qué sucede en el intervalo? ¿No? De 2 a más, ¿no? De 2 a más segundos. ¿Qué sucede? Observen. La velocidad tiene valores positivos, al igual que la aceleración. Entonces, de 2 a más, ¿no? Solamente, cuando el tiempo es mayor a 2 segundos, el móvil tiene un movimiento acelerado. Ya que la magnitud
la velocidad y la aceleración tienen signos positivos, ¿no? Entonces, esa es la forma simple, utilizando estas gráficas que nos ayudan a determinar justamente qué tipo de movimiento está desarrollando la partícula, ¿no? Ahora, ¿cómo determinaría yo la distancia total, ¿no? La distancia total aquí, usando esta gráfica. ¿Cómo determinar la distancia total? A ver aquí. ¿Cómo determinar la distancia total en utilizando esta gráfica? A ver, entonces, simplemente para determinar la distancia total recorrida es simplemente hallar pues, la longitud total de esta curva, ¿no? Entonces, si me piden de 0 a 3 segundos, simplemente bastaría con determinar la longitud de esta curva y así justamente puedo hallar el valor de la distancia total recorrida, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí pasamos a desarrollar el siguiente ejercicio, ¿sabes? Ya, muy bien, a ver, acá tenemos otro ejercicio, ¿no? En el cual justamente me dan ahora la ecuación de la velocidad parametrizada en función al tiempo. Me dice que la velocidad es igual a 3t cuadrado menos 6t, ¿no? Expresada en metros por segundo. Dice, donde t es el tiempo en segundos. Si inicialmente se encuentra en el origen, dice, o determine la distancia recorrida en 3.5 segundos, dice, ¿no? Y la velocidad promedio. Oye, entonces, de igual forma, pues acá, lo que tenemos que hacer acá para determinar justamente la distancia recorrida es describir o hallar la ecuación de la posición, pues, ¿no? Escribimos ya la ecuación de la posición. Ustedes pueden ver acá que tengo la velocidad. Observen acá la velocidad. La velocidad acá está descrita con una ecuación cuadrática. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración, ¿qué va a hacer? Va a tener una forma de la ecuación para la aceleración lineal. ¿Sí? Va a ser lineal. Entonces, por lo tanto, va a existir sobre aceleración, ¿no? Va a existir sobre aceleración. Entonces, acá, para la posición, entonces, primeramente, vamos a escribir la posición. Sí, vamos a hallar la ecuación de la posición, ¿no? Vamos a hallar la posición. Sí, la posición. Entonces, aquí va a ser igual la posición. No, la ecuación ya conocemos, ¿no? Que habíamos escrito ya. Entonces acá digo que la velocidad es igual, ¿no? A la derivada de la posición respecto del tiempo. Sí. Aquí va a ser igual a esto. Va a ser igual justamente a esta ecuación, ¿no? 3t cuadrado menos 6t. De aquí. Y aquí obtenemos, ¿no? La derivada de la posición. La derivada de la posición va a ser igual a 3t cuadrado menos 6t, ¿no? Todo esto para el diferencial de tiempo, ¿no? Ahora integramos, ¿no? Integramos, aquí tenemos la integral, los límites de integración, primeramente siempre para el tiempo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Cuando el tiempo es cero, cuando empieza a moverse la partícula, ¿no? En un tiempo inicial cero, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Dice la partícula, dice, ¿no? Ah, me da justamente acá está el dato, ¿no? Dice, si inicialmente se encuentra en el origen. Ah, y en este caso, sí, en este caso, me dice, cuando el tiempo es cero, cuando empieza a iniciar su movimiento la partícula, aquí la partícula se encuentra en el origen, ¿no? Justamente. En esa posición, ¿no? En los 0 metros, en el origen. Ahora, cuando el tiempo es un tiempo determinado cualquiera t, ¿no? ¿Sí? Entonces la partícula también se encuentra en una posición instantánea por ese tiempo, ¿no? X. Entonces acá resolver esto, ¿qué obtengo? Entonces acá tengo la ecuación de la posición, ¿no? Esto va a ser X igual a ¿cuánto? Aquí esto va a ser t al cubo, ¿no? T al cubo, t al cubo menos 3t cuadrado. 3t cuadrado, ¿no? Listo. Aquí ya tengo la ecuación de la, tengo la ecuación de la, tengo la ecuación de la posición, ¿no? Para cualquier instante de tiempo, ¿no? Listo. Es la ecuación de la posición.
Muy bien, entonces, ahora voy a determinar la ecuación de la aceleración. La ecuación de la aceleración. Entonces, para la aceleración, ¿no? De igual forma, la aceleración es igual a ¿qué? A la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Entonces aquí, lo que tengo que hacer es simplemente derivar esta expresión, ¿no? Derivar justamente la ecuación de la velocidad. Aquí tendríamos, al derivar esto, tendríamos 6t menos 6, ¿no? 6t menos 6. Entonces ya tengo ahí la descrita la ecuación de la aceleración. Entonces acá, ¿qué ha sucedido? Acá la aceleración no es constante. La aceleración acá, como ustedes pueden ver, no es constante. ¿Sí? Está en función del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que acá existe sobreaceleración, ¿no? Sobreaceleración. Entonces, si yo derivo nuevamente la aceleración en función del tiempo, obtengo la sobreaceleración. En este caso, la sobreaceleración sería menos 6, ¿no? En este caso, menos 6 metros por segundo al cubo, ¿no? Segundo al cubo. Aquí las unidades para la posición, obviamente aquí está expresada en metros, ¿no? Metros. Muy bien. Sí, entonces, existe una sobreaceleración, ¿no? Muy bien, entonces esto hay que evitar, ¿no? Justamente, esto hay que evitar. Ya ustedes cuando han indagado, han visto justamente que estas sobreaceleraciones se dan en pequeños intervalos de tiempo, ¿no? Son muy pequeños, justamente, el intervalo de tiempo en que se produce esta sobreaceleración. Pero existe, ¿no? Muy bien, entonces esto hay que evitar, ¿no? Ustedes pueden ver acá justamente no es constante, o sea, acá en este caso es lineal. Ustedes pueden ver que la ecuación de la posición ya no es del orden justamente de orden 2, o sea, o de grado 2, sino ya es una ecuación, en este caso, cúbica, ¿no? Si acá es lineal, la posición va a ser una ecuación cúbica, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, lo que acá me interesa es interpretar justamente qué está sucediendo con el movimiento de la partícula, ¿no? Entonces, para ello, justamente, ya una vez halladas las ecuaciones, tanto de la aceleración y de la posición, yo puedo describir su movimiento, pues, ¿no? Yo puedo describir su movimiento. Esas son las ecuaciones, ¿no? Son las ecuaciones. Entonces, tengo ahí la ecuación de la posición. ¿Sí? Pues ahora yo puedo, justamente, graficarlas, ¿no? Pues aquí voy a justamente escribir la ecuación de la posición, ¿no? Que era e al cubo menos 3t al cuadrado, ¿no? Y ahora obtener justamente la ecuación de la velocidad, ¿no? Obtengo la ecuación, si obtengo la ecuación de la posición fácilmente, yo obtengo la ecuación de la velocidad y obtengo la ecuación de la aceleración, ¿no? Muy bien, entonces ahí tengo la ecuación de la posición, la velocidad y la aceleración, ¿no? Justamente ahí están las tres gráficas, ¿no? Muy bien, entonces acá puedo interpretar, ¿no? ¿Qué está sucediendo justamente con la partícula? ¿Qué está sucediendo con la partícula? Ahí tenemos el enunciado, ¿no? A ver. Listo. Dice, la partícula se desplaza a lo largo de una trayectoria horizontal con una velocidad que nos han dado, justamente que aquí está, ¿no? A partir de esta ecuación vamos a hallar la ecuación de la posición y de la aceleración, ¿no? Donde t es el tiempo en segundos, inicialmente se encuentra en el origen, o determine la distancia recorrida en 3.5 segundos. Entonces hay que hallar el valor, ¿no? Justamente de la distancia que ha recorrido en un tiempo de 3.5 segundos, ¿no?
Acá. Entonces, todo lo vamos a parametrizar en función de ese tiempo. Listo, entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Qué más nos pide? Nos pide terminar la distancia recorrida en 3.5 segundos y la velocidad promedio, ¿no? Pues acá ustedes pueden observar aquí en este grafiquito de aquí, a ver qué sucede, ¿eh? Vamos a analizar primeramente con la posición, ¿no? Con la posición. Con la posición de la partícula. Cuando el tiempo es cero, ¿dónde se encuentra la partícula? Cuando el tiempo es cero, me dice que debe estar en el origen. Exactamente. Reemplazamos acá el valor del tiempo en esta ecuación y obtenemos que la posición va a ser cero, o sea, está en el origen. Cuando incrementamos justamente aquí de color verde, fosforescente, ¿no? Justamente es la ecuación de la posición, ¿no? A ver qué pasa cuando el tiempo es un segundo. ¿No? Cuando es un segundo, ¿no? Cuando es un segundo, pueden observar que la partícula, ¿no? La partícula, ¿dónde se encuentra? A ver, cuando es un segundo, a ver, vamos a simplemente tratar con la ecuación de la posición, ¿no? Cuando es un segundo, la partícula se encuentra justamente en la posición igual a menos 2 metros, ¿no? Cuando el tiempo es de un segundo. Ahora, cuando el tiempo es de 2 segundos, ¿qué sucede? La partícula se encuentra en una posición de menos 4 metros. Y justamente ahí está, ¿no? Acá se está escribiendo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Observen que el movimiento de la partícula es hacia donde, ¿no? Todos sus valores son negativos. Hasta los 2 segundos, ¿no? Los 2 segundos. O sea, su movimiento, ¿cómo está yendo cómo va la curva? Va yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí desde cero, desde el origen se está moviéndose hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Pero ¿qué sucede en este tiempo de 2 segundos? Llega acá a un pico, ¿no? Un valor máximo, ¿sí? Quiere decir que acá, cuando llega a un valor máximo, ¿sí? Cuando llega a un valor máximo, ¿sí? Pues acá, ahora la curva cambia, acá es un punto de inflexión, pues aquí cambia de la curvatura de esta justamente, de esta función, ¿no? Entonces aquí cambia de dirección. Entonces empieza de aquí, desde menos 2, de esta posición, desde los 2 segundos, ¿qué empieza? Su movimiento ya no es hacia la izquierda, es ahora hacia la derecha, ¿no? Es hacia la derecha, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Hacia la derecha. Y va incrementándose, ¿no? Va cambiando, va gradualmente, va cambiando su posición. Desde menos 4 va cambiando a menos 3, a menos 2, y así hasta llegar justamente al origen nuevamente. ¿En qué tiempo llega al origen? ¿En qué tiempo llega al origen? Acá pueden ver ustedes, ¿no? ¿En qué tiempo llega al origen? Justamente en estos 3 segundos, ¿no? Justamente aquí y aquí, cuando el tiempo es 3 segundos, se encuentra nuevamente en el origen, ¿no? Y cuando el tiempo es de 3.5 segundos, obviamente acá se encuentra aquí, ¿no? No es 6, ¿no? No es 6. Si se van a dar cuenta aquí, no es 6. ¿No? No es 6. Es un poquito más el valor, ¿no? Un poco más de 6, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros reemplazamos acá en la ecuación aquí, ¿no? No aquí, justamente voy a valorar en esta función la posición, en los 3.5 segundos, ¿no? Ahí tenemos el valor, ¿no? El valor es de 6.125 metros, ¿no? Y es justamente el valor que acá, ¿no? Que ustedes pueden ver en la gráfica, aquí, el movimiento de la partícula cómo va haciéndose, ¿no? A la izquierda y cambia de dirección, ¿no? Y aquí se encuentra a una posición de 6.125 metros respecto del origen, ¿no? En el tiempo de 3.5 segundos, ¿no? Entonces yo puedo pues, hallar justamente el valor, ¿no? De la distancia recorrida, pues, ¿no? Puedo sumar todo eso, ¿no? Todo el recorrido. Hasta aquí, hasta los 2 segundos, menos 4. Hasta aquí, y el tercer segundo, otros menos 4, ya son 8. 8 más 6.125, entonces ha recorrido, la distancia total recorrida entonces acá, la distancia total recorrida, ¿no? La distancia total recorrida es entonces, la distancia recorrida es 4 más 6.125. Es igual a 14.125 metros, ¿no? ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Correcto? Aquí pueden ver en la gráfica, aquí justamente sobre esta recta, el movimiento de la partícula, 4 y 8 más 6.125, 14.125. Y lo mismo acá en esta gráfica. Hasta acá hay 4, hasta los 2 segundos hay 4. Hasta el tercer segundo también hay 4. Entonces, 4 más 4, 8, y más todo este tramo es 6.125, ¿no? Y de igual forma me da el mismo resultado, ¿no? Ese es justamente la distancia total recorrida, ¿correcto? Muy bien, la velocidad promedio, ¿cuál sería la velocidad promedio? La velocidad promedio es justamente ahora,
La velocidad promedio va a ser, la velocidad promedio va a ser igual a, en este caso, la posición, ¿no? Final, o sea, en el tiempo de 3.5 segundos, menos la posición inicial, ¿no? Y sub cero, ¿no? En el tiempo cero. ¿Correcto? Todo esto dividido, ¿no? Dividido entre el intervalo de tiempo, pues, ¿no? Entre delta t. Entre delta t. ¿Correcto? Entre delta t. Entre delta t. ¿Esto qué va a ser igual? Eso va a ser igual a, reemplazamos, la posición en el tiempo de 3.5 segundos es 6.125, menos la posición en el tiempo cero, pero está en el origen, ¿no? Ahora el intervalo de tiempo. ¿Cuánto es el intervalo de tiempo? ¿Cuánto ha transcurrido desde que ha iniciado el movimiento de la partícula? Desde 0 hasta los 3.5 segundos, pues, ¿no? Entonces, 3.5 segundos. Tenemos justamente, va a ser igual a 6.125 entre 3.5, ¿no? Y eso me da un valor de 1.75 metros por segundo, ¿no? ¿Esto? Entonces ahí tengo ya la velocidad promedio. Bueno, entonces ese es justamente el desarrollo de este ejercicio, ¿no? Muy bien, ese es justamente un cálculo un poco frío, muchachos. Acá lo que me interesa es analizar qué está sucediendo con la partícula, ¿no? ¿Qué pasa con su movimiento? Me interesa analizar en qué intervalos de tiempo tiene movimiento acelerado o decelerado, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver qué es eso. Entonces, a ver. Entonces, para ello simplemente determino o analizo la gráfica de la velocidad y de la aceleración, ¿no? ¿Correcto? Ya, muy bien. Mejor. Ya, listo, entonces observa acá lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede acá? A ver. Observo que la velocidad, que es de color morado acá la gráfica, observo, ¿no? Que tiene valores negativos, observen, valores negativos, ¿no? Desde 0 hasta 2 segundos, ¿no? Tiene valores negativos. Tiene valores negativos. ¿Por qué sucede con la aceleración? La aceleración tiene valores negativos desde dónde? Desde cero a un segundo, ¿sí? De 0 a un segundo, ¿no? Entonces, en toda esta zona, sí, desde aquí, a ver, desde aquí, ¿no? Toda esta zona que estoy poniéndola de color, estoy achurándola, ¿no? En toda esta zona, entonces en todo este intervalo de 0 a 1 segundo, ¿qué sucede? La aceleración y la velocidad tienen los mismos signos, ¿no? Tienen los mismos signos. Entonces, ahí, justamente, la partícula tiene un movimiento acelerado. Tiene un movimiento acelerado, ¿por qué? Porque la aceleración y la velocidad tienen los mismos signos, tienen signos negativos, ¿no? Tienen signos negativos. ¿Correcto? Entonces, ¿pero cómo se está moviendo la partícula? ¿Hacia dónde se mueve la partícula, muchachos? En ese intervalo de tiempo. De 0 a un segundo, ¿cómo se mueve la partícula? ¿Hacia dónde está moviéndose? ¿Hacia dónde se mueve la partícula en ese intervalo de tiempo? De 0 a un segundo. Hacia la izquierda, ingeniero. ¿Hacia la izquierda? ¿Qué dicen? Sí, que hacia la izquierda. A la izquierda, dije. Muy bien, se mueve a la izquierda. Se mueve a la izquierda con movimiento acelerado, ¿cierto? Entonces, vamos a poner, ¿no? En el tiempo, o sea, en este intervalo de 0 a un segundo, el movimiento es acelerado, ¿no? Es acelerado. Acelerado, ¿no? Acelerado hacia la izquierda. Muy bien.
Ahora, ¿qué sucede en otro instante de tiempo? A ver, ahora, ¿qué sucede en este intervalo, no? En el tiempo, en el intervalo de 1 a 2 segundos. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este intervalo? El movimiento es desacelerable. ¿Qué sucede con la partícula? Ah, desacelera. Pero ¿hacia dónde se mueve la partícula? ¿Hacia dónde se mueve la partícula? Hacia la derecha, ingeniero. Sí, yendo a la izquierda. Mira, A la izquierda, dije. decelerado, muy bien, yo no estoy muy decelerado. Pero ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se está moviéndose? Izquierda, dije. Hacia la izquierda, dije. Hacia la izquierda, claro, hacia la izquierda se está moviendo. Ya les dije, yo puedo ver, ¿qué cosa? Yo puedo ver la posición y puedo ver la velocidad, ¿sí? Yo estoy viendo acá, tengo que enfocarme acá, en esta gráfica acá, aquí, en la gráfica de la velocidad que es esa, la de color justamente morado, ¿no? Y puedo ver que tiene valores negativos, ¿sí? Tiene valores negativos, ¿correcto? Tiene valores negativos, ¿correcto? Ahora acá, ¿sí? Aquí. Entonces, ¿qué está sucediendo acá, en este punto? Aquí alcanza un pico máximo, ¿no? Aquí justamente, aquí la velocidad, ¿sí? A ver, disculpe, sí estamos en la velocidad, ¿no? Llega acá a un pico, y justamente, y luego empieza a descender, ¿no? Aumenta su velocidad y luego justamente llega a este valor máximo y luego empieza a descender, ¿no? Y empieza a descender. Y en el tiempo de 2 segundos, justamente, en el tiempo de 2 segundos, su velocidad hace 0, ¿no? Pero acá todos sus valores son negativos. ¿Qué quiere decir? Que todo ese tramo de 0 a 2 segundos sigue moviéndose hacia la izquierda, ¿no? Muy bien, hacia la izquierda. ¿Por qué de momento acelerado? De 1 a 2, ¿por qué? En este intervalo, porque sus valores acá de velocidad negativa y de la aceleración positivos, ¿no? Son positivos. Perfecto. Ahora, en el intervalo de t, cuando el tiempo es mayor a 2 segundos, ¿qué sucede? ¿Cómo es el movimiento de la partícula? ¿Cómo es el movimiento de la partícula? De 2 a más, ¿no? De 2 a más segundos. ¿Cómo es el movimiento, muchachos? Del tiempo de 2 segundos a más. Acelerado, dije. Muy bien, acelerado, ¿no? Movimiento acelerado hacia la derecha, ¿no? Derecha. Muy bien, hacia la derecha, ¿no? Entonces, esto nos facilita justamente gráficas, nos ayudan a interpretar de mejor forma el movimiento de la, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muchachos, se dan cuenta, excelente, Disculpe, excelente. ingeniero. Sí, dime. De 0 a 1 no es decelerado. De 0 a 1, Sí, sí, del no, tiempo, de 0 a 1 es acelerado. De 0 a 1 segundo es acelerado. Es acelerado. Acelerado, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, pues, ¿no? Acá. Vale, con el tiempo, en el intervalo, de 0 a 1 segundo, ¿no? Es un movimiento acelerado. ¿Por qué es acelerado? Porque la dirección de los vectores, aceleración y velocidad, están orientados en la misma dirección, ¿sí? Están orientados en la misma dirección, hacia la izquierda. Como me doy cuenta también con esta gráfica, observa, a ver, aquí está, esta es la gráfica de la aceleración de una función lineal, ¿no? Estás viendo el color verde, claro. Aquí, de 0 a 1 segundo, la aceleración tiene valores negativos, ¿sí? Valores negativos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una recta, la recta aquí, entonces, si yo tendré esta recta acá, en ese instante de tiempo, de 0 a 1 segundo, ¿qué está sucediendo? La aceleración tiene esta dirección, ¿sí? Esa es la dirección de la aceleración. O sea, en esa dirección está yendo la aceleración. ¿Y qué sucede con la velocidad? También en este instante de tiempo, de 0 a 1 segundo, la velocidad también tiene esa dirección, ¿sí? Tiene esa dirección. Entonces, si los dos tienen la misma dirección, quiere decir que tienen movimiento acelerado. ¿Y cómo me doy cuenta que en la gráfica? Pues simplemente el signo, pues acá, ¿no? Menos para los valores desde 0 a 1 segundo. En todo ese intervalo, la aceleración tiene valores negativos. Y la velocidad también, ¿no? De 0 a 1 segundo, la velocidad tiene valores negativos. Por ejemplo, acá en este tiempo de 0.2 segundos, podrá tener quizás un valor de -1 para la velocidad y para la aceleración
quizás un valor aproximado a 5, ¿no? O digo menos 5. Menos 5 para la aceleración, menos 1 para la velocidad. Entonces, menos quiere decir que los dos tienen el mismo signo o tienen la misma dirección. O si tienen la misma dirección, pues es un movimiento acelerado. Ahora, ¿qué pasa acá en el tiempo de 1 o 2 segundos? En el tiempo de 1 o 2 segundos, ¿qué pasa? La velocidad, aquí, en el tiempo de 1 o 2 segundos, la velocidad sigue orientándose hacia la izquierda, ¿sí? Sigue orientándose hacia la izquierda, ¿correcto? Pero ¿qué sucede con la aceleración? La aceleración, observa, desde este tiempo, de 1 a 2 segundos, la aceleración tiene signos positivos, todos sus valores son positivos, incluso hasta más, ¿no? De 1 a más segundos, todos sus valores de la aceleración van a ser crecientes, van a ser positivos, ¿no? Positivos. Entonces acá la aceleración, ¿no? Ahí tiene el signo opuesto, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá está desacelerando, pues en el tiempo de 1 a 2 segundos está desacelerando, o decelerando, ¿no? ¿Correcto? ¿Cómo me doy cuenta? Acá la velocidad tiene signo negativo, entonces quiere decir que está yendo hacia la izquierda, y la aceleración tiene signo positivo, quiere decir que está orientándose hacia la derecha. Acá los dos vectores tienen direcciones opuestas, por lo tanto acá tiene, en el tiempo de 1 a 2 segundos, el movimiento es decelerado. Pero, ¿hacia dónde se está moviendo? ¿Qué me indica? ¿Quién me está indicando cómo se mueve la partícula? Siempre es la velocidad. Aquí la velocidad está diciendo que va hacia la izquierda. Aquí también en este tramo de 1 a 2 segundos también está yendo hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo transcurrido es mayor a 2 segundos? ¿Qué pasa con el movimiento de la partícula? Aquí de 2 a más segundos, la velocidad hacia donde ya tiene signo positivo, entonces quiere decir que la velocidad está yendo hacia o el vector de velocidad está orientado hacia la derecha, pues, ¿no? Ahí está la velocidad. Ahí está la velocidad. ¿Correcto? ¿Y qué pasa con la aceleración? ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración también sigue teniendo valores positivos, ¿no? Sigue teniendo valores positivos. Ahí está la aceleración. ¿Sí? Entonces, ahí te puedes dar cuenta fácilmente, ¿no? Ya, entonces de 0 a 1 segundo, movimiento acelerado, pero hacia la izquierda. No, aquí, movimiento acelerado, porque tienen direcciones opuestas, pero su movimiento de la partícula sigue siendo todavía hacia la izquierda. Pero de 2 a más segundos, observa, la velocidad y la aceleración tienen signos positivos, ¿no? O signos iguales en su magnitud. Entonces, por lo tanto, su dirección es hacia la derecha. Acá tiene movimiento acelerado. O sea, no es que cuando yo diga, o cuando tenga yo un valor para la aceleración negativa, si yo digo, yo tengo un valor, digamos, de menos 3 metros por segundo al cuadrado, eso no quiere decir que el movimiento de la partícula es desacelerado, ¿no? Ese es un resultado engañoso. Yo tengo que analizar, pues, ¿no? Yo tengo que analizar. No digo, no, la aceleración es menos 3. Pero con este dato, yo no puedo afirmar que la partícula tiene un movimiento desacelerado, ¿sí? Para afirmar que tiene un movimiento desacelerado, la velocidad tendría que tener un signo positivo en su magnitud, ¿no? Entonces ahí, cuando este tiene negativo el signo y este tiene positivo, ya, entonces acá, sí, efectivamente, acá hay un movimiento desacelerado. Pero si la velocidad tuviese un valor negativo en su magnitud, ¿no? Entonces yo no puedo afirmar acá que tiene un movimiento desacelerado. Como los signos son iguales, es decir, que estoy en esta situación, ¿no? En este caso. Entonces es un movimiento acelerado, pero hacia la izquierda, ¿no? Este signo, menos simplemente me indica la dirección, ¿no? Y yo para dar un análisis completo, tengo que ver o verificar el signo de la velocidad, ¿no? ¿Está claro ahí, muchachos? ¿Está claro con eso? Sí, Ya, Está claro, ingeniero. ya, perfecto. Muy bien, entonces, correcto. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. A ver, aquí tenemos un ejercicio, a ver qué dice. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a pensar qué caso es este, ¿no? Los dos primeros ejercicios que hemos hecho, han visto que todo está parametrizado en función al tiempo, ¿no? Está en función al tiempo. La velocidad y la posición que nos daban como dato estaba en función al tiempo, ¿no? Acá está en función al tiempo, aquí también está en función al tiempo, ¿no? En este ejercicio. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede acá? En el tercer ejercicio dice, una partícula viaja a lo largo de una línea recta, dice, a una velocidad ¿no? Y justamente la ecuación me da, ¿no? Acá, ¿qué está sucediendo? La velocidad está parametrizada en función a la posición, ¿no? La velocidad en función a la posición. La velocidad es igual a 20 menos 0.05x al cuadrado, ¿no? Metros por segundo. Donde x está en metros, ¿correcto? Determine la aceleración de la partícula cuando x igual a 15. ¿Qué caso es esto? Hemos hecho ese es un subcaso del caso en el cual la aceleración ni la velocidad son constantes, ¿no? Es este caso, ¿no? La aceleración no es constante
La velocidad tampoco es constante, ¿no? Ambos son variables, ¿no? Ambos son variables. En este caso particular, tenemos que la velocidad está en función de la posición, ¿no? En función de la posición. Muy bien, entonces, ¿qué hay acá? Cuando tengo cuando me dan la ecuación de la velocidad en función de la posición, ¿qué podría hallar ahí? Cuando tenía esa ecuación, ¿qué podría hallar ahí en forma directa? ¿Qué podría determinar? ¿La aceleración? En forma directa, ¿no es cierto? Podría hallar la aceleración y justamente ahí me están pidiendo. Con la última. Acá decía qué cosa. Entonces decía acá que la aceleración va a ser igual a ¿qué? ¿Qué va a ser? De X. La ecuación de los cuatro, la ecuación 4, ¿no? Diferencial de la posición igual a... La aceleración así, de acá la aceleración va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por la derivada de ¿qué? De la velocidad respecto La posición. de X, ¿no? ¿Cierto? Entonces acá, ¿puedo hallar de forma directa la aceleración? ¿Sí? Y que... La velocidad, ya tengo acá la velocidad de menos 0.05 x al cuadrado, ¿no? Todo esto por la derivada de la velocidad respecto de x, ¿no? Que sería menos 0.1 x, ¿no? Listo, ahora evaluamos. Ahora evaluamos en qué valor. ¿A qué evaluamos, no? Cuando x es igual a, ¿cuánto? Cuando x es igual a 15, ¿no? 15 metros. 15 metros, perfecto. Nos reemplazamos y cuando tenemos el valor de la aceleración, entonces, ¿cuánto va a ser esto? ¿Cuánto va a ser esto? A ver. ¿Cuánto sale? Menos 13.125, Inge. Menos Menos 13, 13.125. menos 13.125, ¿qué? ¿Qué era? Metros por Metros segundo. por segundo cuadrado. Metros por segundo al cuadrado, ¿no? Perfecto. Metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo, perfecto. Ahora, yo quiero preguntarles, muchachos, en esa posición instantánea, en ese instante de tiempo, cuando la posición es 15 metros, la partícula, ¿qué tipo de movimiento tiene? Ustedes me podrían decir, me podrían confirmar si tiene movimiento acelerado, decelerado, a la izquierda, a la derecha. ¿Me podrían ustedes decir cómo es el movimiento de la partícula? Movimiento desacelerado, dije. Movimiento Desacelerado. A ver, ¿cómo me verificaba eso? ¿Cómo han verificado? A ver. Para una posición de 15 metros, dije, la velocidad va a ser positiva. Y por eso, como la aceleración es... El movimiento... Perfecto. La velocidad para esa posición es positiva y la aceleración es negativa. ¿Qué quiere decir? Que tiene movimiento desacelerado, ¿no es cierto? Porque aquí me va a dar el signo, aquí va a ser para la velocidad en ese instante de tiempo. Aquí la velocidad sale en realidad 8.75, ¿no? Ya bueno, lo que me interesa es más que todo el signo, ¿no? Más 8.75, ¿no? Metros por segundo. Listo, entonces acá evalúo. Acá tiene signo positivo y aquí el signo negativo. Entonces signos opuestos, entonces la partícula tiene, en ese instante de tiempo, la partícula tiene movimiento desacelerado. Desacelerado. ¿Pero hacia dónde se está moviendo? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, Inge. A la derecha. A la derecha. Perfecto, muchachos. Derecha. A la derecha. Así de simple, ¿no? Es la evaluación de cómo se mueve la partícula, ¿no? Entonces todos los ejercicios en realidad tienen algo oculto acá, ¿no? Acá nos piden simplemente hallar, ¿no? Algo frío, como nos puedo decir. Determinación de la partícula cuando x igual a 15, ya. Matemáticamente lo hacemos. Pero nosotros debemos ir un poco más allá siempre, ¿no? Interpretar qué está sucediendo con la partícula en ese instante de tiempo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Muy bien, muchachos. Entonces el ejercicio número 4 para ustedes, jóvenes, ¿sabes? Ya, a ver. Ya. Lo explico, Inge, ¿no? Ya, sí. Bueno, para este ejercicio he usado lo que es la ecuación de la velocidad y he despejado la diferencia del tiempo porque como tenemos ya que la velocidad está en función de la posición y haciendo esa operación me ha resultado que la posición en función del tiempo es igual a 2 sobre 8t más 1. Como ya tengo la posición en función del tiempo, entonces ya puedo hallar la velocidad también en función del tiempo, Ya. que es derivada de la posición con respecto al tiempo. Haciendo esas operaciones me sale que la ecuación de la velocidad en función del tiempo es igual a menos 16 sobre 8t más 1, todo esto elevado al cuadrado.
Y lo mismo para la aceleración, ¿no? La misma operación. Derivo en este caso la velocidad con respecto al tiempo y me sale menos 256 sobre 8t más 1 al cubo.